El viento en la extensión vacía era un ladrón de poca monta. Robaba la humedad de tu lengua, el calor de tu piel, y si te quedabas quieto el tiempo suficiente, tu paciencia. Técnicamente, el planeta era una luna, uno de los fragmentos exteriores que orbitaban al gigante gaseoso Tyros. Pero, planeta, sonaba mejor en una historia. Y Hayes Houro era un hombre que vivía para las historias, especialmente las del tipo que lo hacían parecer ligeramente más valiente, ligeramente más alto y significativamente menos propenso a vomitar durante las turbulencias. Salió de detrás del casco dentado de un carguero derribado, sus botas crujiendo sobre la grava de color óxido que se desmoronaba como azúcar quemado. Su mano flotaba sobre la funda de su cadera, aunque sinceramente lo único que contenía era una pistola aturdidora rota y medio paquete de chicles de nicotina. Con la otra mano sostenía una fruta que había encontrado, que se parecía sospechosamente a un kiwi cruzado con un cactus. Le dio un mordisco. La fruta siseó. Él la escupió. Nota mental, masculló. Si hace ruido, mejor no te lo comas. El viento respondió con un grito que no era exactamente viento. Entonces, ella apareció. Se movía como una amenaza vestida de poesía, fluida, deliberada y completamente desprovista de humor. Su armadura brillaba con paneles hexagonales entrelazados, de oro y pizarra, y su rostro era tan impactante como indescifrable. Sus orejas, largas y ligeramente curvadas hacia atrás, como las velas de barcos antiguos, la identificaban como una nativa de por aquí. Se detuvo a 2 metros de distancia y le apuntó al pecho con algo que definitivamente no era un saludo. Tú eres Hayes Houro, dijo ella, su acento convertía las consonantes en pequeñas amenazas. Depende, respondió él, rascándose la mandíbula. Estás aquí para arrestarme, casarte conmigo o matarme. Ella no parpadeó. Duelo. Ah, bien, dijo Hayes. ¿El tipo coqueto o el tipo apuñalador? Ella no respondió. En su lugar, dio un paso adelante y activó una hoja que se encendió en su mano como un susurro prendiendo fuego. Estilizada, violeta y zumbando con promesas. De acuerdo, dijo Hayes. Apuñalador será. Retrocedió, pensativo. Había muchas cosas en las que era bueno, el sarcasmo, la improvisación, fingir que sabía qué botones no pulsar. Pero el duelo se situaba en algún lugar entre entender la ley fiscal y ganar un duelo de baile contra un droide de batalla. Aún así, fanfarronear era primo hermano de la valentía. Así que se llevó la mano a la manga del abrigo, fingiendo ajustársela. Fue entonces cuando ocurrió. El tatuaje. Resplandeció, una suave luz azul enroscándose en espirales por su antebrazo como una antigua constelación. Recordando de repente su propósito, la mujer alienígena se quedó helada. La hoja en su mano parpadeó y perdió intensidad. Sus ojos se abrieron de par en par, no con miedo, sino con un reconocimiento tan agudo que bien podría haberle sacado sangre. Hayes parpadeó. Espera, ¿conoces esta cosa? Porque si significa un sándwich gratis, la he estado infrautilizando bastante. Ella no habló. Solo lo miraba fijamente, a él y a la marca. Y algo en su expresión, un cálculo bordeado de incredulidad, le dijo que esto no era una situación ordinaria de, uy, te has metido en un duelo alienígena. Entonces susurró, casi para sí misma. El eco vive. Hayes dio un cauteloso paso atrás. Vale, no sé qué significa eso, pero suena demasiado dramático para la situación. Solo soy un tipo intentando ganar unos cuantos créditos y, si es posible, no morir en un día de semana. El viento aulló de nuevo. Detrás de ellos, el carguero estrellado gimió. El silencio se extendió entre ellos como un cable trampa. Ninguno se movió. Ninguno bajó su arma. Hayes la miró a ella, luego al tatuaje brillante. Muy bien, dijo. Entonces, ¿estamos hablando de una pausa en el duelo o de nuevas reglas? Porque a estas alturas estoy muy a favor de solucionarlo con un abrazo. Ella no respondió, pero el fuego en su hoja se había extinguido, y al parecer, algo más también. El momento, la misión, la certeza. Fuera cual fuera el juego que acababa de empezar, él no era el único que no conocía las reglas. Los dos se quedaron quietos sobre el polvo que se asentaba, como estatuas que acabaran de darse cuenta de que no pertenecían al mismo museo. A lo lejos, el viento dejó de gritar y se conformó con refunfuñar, levantando pequeños remolinos de arena color óxido alrededor de sus pies. Hayes intentó no respirar demasiado fuerte. Sentía que si tan solo tosía,
Este momento se derrumbaría bajo su propio peso. La mujer alienígena, más alta que él por al menos una buena discusión y media, bajó su arma con una rigidez que parecía antinatural, como si su cuerpo protestara ante la idea de no asesinarlo por principio. Su expresión no había cambiado, pero algo en sus ojos, esos extraños iris espejados que reflejaban la luz como dos pozas de mercurio líquido, se estaba resquebrajando. No deberías tener esa marca, dijo en voz baja. No puedes tener esa marca. Hayes volvió a mirar su brazo brillante. El tatuaje pulsaba débilmente, no como una máquina, sino más bien como un latido, un faro o un error de una vida pasada que acababa de volver a casa para quedarse. Bueno, dijo, rascándose detrás de la oreja. En mi defensa, vino con un cupón para una bebida gratis en un bar de Vargas 3. O eso, o una resaca monumental. Sinceramente, todo se vuelve borroso después de la cuarta amarga sintética. Ella no se rió. A estas alturas, él estaba bastante convencido de que su especie no tenía glándula del humor. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, esperando algo menos ominoso que aquella que caza el fin. Ella vaciló. Barelia. Hayes parpadeó. Vaya. Vale. Eso es, un nombre con sílabas. Me gusta. Suena bien. Como si un champú y un himno de batalla hubieran tenido un bebé. Seguía sin reaccionar. Estaba mirando su brazo de nuevo. Entonces, sin previo aviso, metió la mano en una bolsa que llevaba en la cadera y sacó algo que parecía una bellota metálica fusionada con una caja de música. La giró una vez y se desplegó con una serie de suspiros mecánicos hasta convertirse en un disco flotante, proyectando una interfaz de luz sólida en el aire. La interfaz parecía antigua, como si hubiera sido diseñada antes de que los ordenadores se dieran cuenta de que no necesitaban parecer vidrieras. Barelia tecleó una serie de runas alienígenas. Luego, con deliberada lentitud, escaneó el tatuaje. La interfaz respondió al instante, brillando intensamente y luego cambiando para mostrar algo imposible, un mapa estelar, más exactamente, el mapa estelar. Hayes lo reconoció de las viejas leyendas de los espaciales. La espiral duodécima, una constelación que se decía que ya no existía, sus estrellas convertidas en supernovas siglos atrás. ¿Qué es esto?, preguntó Hayes, su voz más baja ahora, ya no del todo en broma. Barelia no lo miró, sus dedos temblaban sobre la interfaz. Esto es una baliza de llamada, dijo. Codificada genéticamente. Solo estuvo vinculada a un linaje. El eco duodécimo. Su voz flaqueó, algo que él no creía biológicamente posible para alguien como ella. Eran pacificadores, científicos, guerreros, un puente entre nuestros pueblos, hasta que fueron destruidos. Hayes se frotó la sien. Vale, pero ¿por qué mi piel alberga una reliquia de un club galáctico de la paz que murió antes de que se inventara la contraseña del wifi de mi abuelo? Ella cerró la interfaz con un movimiento brusco. El disco se plegó de nuevo en su forma de bellota y desapareció en su bolsa. Mi madre formaba parte del eco, dijo secamente. Murió en la caída. Pensábamos que se habían perdido todos los rastros. Tú no eres uno de nosotros. Y, sin embargo, lo miró de nuevo, esta vez con menos sospecha y más pavor. Tú. Hayes se movió, incómodo. Mira, solo soy un tipo con deudas, una licencia de carga semi-legal y la mala costumbre de elegir el sabor equivocado de fideos liofilizados. No soy una reliquia elegida de la historia espacial. Apenas puedo usar una tostadora sin activar el sistema antiincendios. La mano de Barelia se crispó de nuevo hacia su hoja. Un reflejo, probablemente. Puede que tú no lo seas, dijo ella, pero esa marca sí. Y ahora que se ha activado, otros también la habrán visto. Tenemos que irnos. Ahora. Espera, dijo Hayes, levantando las manos. Literalmente, te acabo de conocer. Intentaste matarme hace 2 minutos, y ahora quieres que hagamos un viaje espontáneo por el espacio profundo porque mi brazo brilla. ¿Te das cuenta de lo raro que suena eso, verdad? Ella lo miró fijamente, indescifrable. ¿Quieres morir aquí? Hayes miró a su alrededor. El sol empezaba a ponerse, las sombras se alargaban como garras. El carguero destrozado detrás de ellos gimió de nuevo, esta vez sonando menos a metal y más a algo que se movía dentro. De acuerdo, dijo, palmeando el tatuaje brillante. Supongo que voy contigo, orejitas. Ella entrecerró los ojos. No vuelvas a llamarme así. Hayes sonrió. Anotado.
Guía el camino. La nave se llamaba El Error Honesto, lo que en opinión de Hayes era el nombre más acertado que cualquier vehículo había tenido jamás. Vibraba al ralentí, gemía al acelerar y chillaba como una tetera enfadada cuando intentabas abrir la compuerta de carga. Era el tipo de nave que te hacía sentir nostalgia por caminar. Aún así, mayormente, volaba. Barelia se sentó frente a él en la estrecha cabina, observando las estrellas pasar como un borrón con un nivel de sospecha normalmente reservado para criminales y ensaladas. Su armadura se había retraído hasta formar una elegante capa interior, oscura y sin costuras, y su cabello, negro carbón con mechones plateados que lo recorrían como vetas de escarcha, estaba recogido hacia atrás, revelando la afilada curva de sus orejas alargadas. «No confías en mí», dijo Hayes, apoyando las botas en la consola y lanzándose a la boca una bolita de ración del tamaño de un cacahuete. Sabía serrín y arrepentimiento. «Lo entiendo. Yo tampoco confío en mí». Barelia no apartó la vista del visor. «Bromeas demasiado. Es un mecanismo de defensa». Hayes sonrió. «¿Te has dado cuenta? Ya estás aprendiendo». Ella le lanzó una mirada y, por un brevísimo instante, él habría jurado que casi sonrió. También podría haber sido un tic muscular. Con ella, era difícil saberlo. La consola de navegación emitió un pitido, mostrando una proyección tridimensional de un sistema cercano. Él se inclinó hacia adelante. «Estamos a unos 2 saltos de la estación Enter. Conozco a un tipo allí. Muy turbio. Tiene más secretos que dientes. Perfecto para investigar tatuajes brillantes misteriosos y repentinas profecías de fatalidad. No necesito a un criminal», dijo Barelia. «Entonces vas a odiar este plan». Se giró para acceder al registro central de la nave, pero este chisporroteó y soltó chispas con un dramatismo teatral. Hayes retiró la mano bruscamente. Cierto, lo olvidaba. No tocar el panel cuando zumba como una colmena enfadada. Barelia se levantó y caminó hacia la bodega de carga sin decir una palabra más. Hayes la siguió, principalmente por curiosidad y un poco por aburrimiento. La bodega de carga del Error Honesto estaba abarrotada del tipo de objetos que sugerían malas decisiones, cajas desparejadas, un barman robot medio desmontado llamado Bruce y una caja etiquetada como «no abrirá menos que ya esté en llamas». Barelia se arrodilló junto a uno de los compartimentos de la pared y sacó algo envuelto en seda metálica. Lo desenvolvió con cuidado, un cubo de memoria, antiguo incluso para sus estándares. Su núcleo estaba agrietado y la luz de su interior pulsaba erráticamente. Lo colocó en el suelo entre ellos. «Era de mi madre», dijo. Lo usaba para grabar fragmentos del trabajo del eco, coordenadas, advertencias, datos sobre la bóveda. Hayes parpadeó. «Espera, para el carro». «¿Bóveda? ¿Como una superarma antigua o una bóveda de tesoros escondidos?» Barelia no respondió de inmediato. El cubo se activó con un zumbido trémulo, proyectando un holograma parpadeante de una mujer que se parecía a Barelia, mayor, más serena y con una amabilidad en los ojos que Barelia mantenía enterrada bajo unas 7 capas de sospecha. «Este mensaje es para el portador de la marca», dijo el holograma, con voz suave pero urgente. «Si estás viendo esto, entonces la cadena no se ha roto. La bóveda no debe caer. Regresa a Niterus. No confíes en los». La grabación falló. La imagen se torció, la voz se distorsionó en un chillido mecánico antes de cortarse por completo. Barelia apretó la mandíbula. «Bueno», dijo Hayes, sentándose con las piernas cruzadas como si estuvieran a punto de hacer yoga y enfrentarse a la mortalidad. «Eso no ha sido nada siniestro». «No sé qué le pasó», murmuró Barelia. «Desapareció durante la caída. La mayoría del eco lo hizo. Nos dijeron que los humanos los traicionaron». Hayes frunció el ceño. «A mí me dijeron que los humanos inventaron los cereales de desayuno y el sarcasmo». Es curioso cómo la historia olvida los detalles importantes. Se quedaron en silencio por un momento. El único sonido era el silbido rítmico del sistema de aire de la nave, que siempre sonaba como si suspirara con decepción. «Entonces», dijo finalmente Hayes, «Niterus, he oído hablar de él. Suena a planeta frío con una historia trágica. Fue borrado de las cartas estelares hace siglos», dijo Barelia. «Ocultado. Mi gente cree que es un mito». «Genial», dijo Hayes, dando una palmada. «Así que estamos persiguiendo un planeta mítico para encontrar una bóveda mítica porque a mi brazo le dio por brillar como el letrero de una discoteca barata». «Suena razonable». Ella lo miró de nuevo.
Esta vez, lo miró de verdad. ¿Por qué no tienes miedo? Preguntó. Él hizo una pausa y luego sonrió. Oh, estoy aterrorizado. Solo que lo escondo detrás de ocurrencias ingeniosas y un optimismo moderadamente temerario. Barelia consideró esto. Eso explica muchas cosas. Sí, dijo Hayes, mirando el cubo de memoria que aún parpadeaba débilmente en el suelo. La verdad es que sí. La esclusa de aire se abrió con su habitual dramatismo, exhalando atmósfera reciclada como si quisiera un aplauso. Hayes entró en el salón de la cubierta inferior del error honesto, una habitación que intentaba, sin éxito, ocultar el hecho de que antes había sido un almacén. Alguien, posiblemente Hayes, o alguien con peor gusto aún, había atornillado una mesa de madera sintética al suelo, la había rodeado de sillas desparejadas y había cubierto una pared con cartas estelares dibujadas a mano, la mitad de las cuales tenían anotado en los márgenes: aquí hay algo. Cal estaba allí, sentado torpemente en el borde del banco, como alguien que acaba de recordar que en parte era silla. Había despertado hacía 12 horas y apenas había hablado desde entonces. Comprensible, considerando que había estado en estasis durante 3 siglos y probablemente todavía pensaba que el entretenimiento consistía en teatro de marionetas holográficas. Hayes le lanzó una barrita de ración. Prueba eso. Es el sabor menos ofensivo que tenemos. Grano misterioso número 4. Cal la olió. Esto huele a hongo prensado. ¿Correcto? Puntos extras y sabe a traición. Barelia entró detrás de ellos, con la expresión tan neutra como siempre. Miró a Cal, luego a Hayes, y después señaló significativamente la barrita de ración. ¿Recuerda algo ya? Hayes se encogió de hombros. Solo que odia los sustitutos del gluten. Cal le dio un mordisco e hizo una mueca. Recuerdo fragmentos. Nombres, símbolos, un lugar. La bóveda. Creo que morí allí. O que se suponía que debía hacerlo. Qué alegre, dijo Hayes. Nada como un desayuno con trauma metafísico. Cal cerró los ojos. El débil brillo de su tatuaje, una espiral idéntica a la de Hayes y Barelia, se intensificó por un segundo antes de atenuarse de nuevo. ¿Sabes lo que significa? Preguntó Hayes. La marca, el cubo de memoria, como lo llamó ella. El eco duodécimo. Cal abrió los ojos, su voz baja y rasposa. Fue un acuerdo. Una unidad forjada entre especies después de la caída de los oráculos. Debíamos preservar lo que quedaba. No solo conocimiento, armonía, equilibrio. Éramos el puente. El rostro de Barelia se ensombreció ligeramente. Y sin embargo, calló. Cal asintió. Por amor. O eso me dijeron. Hayes parpadeó. ¿Amor? Eso es inesperado. Quiero decir, en la mayoría de los colapsos galácticos, suele ser la codicia, el orgullo o algún error de cálculo catastrófico que involucra agujeros de gusano y productos lácteos. Cal no dijo nada. Solo parecía atormentado. Barelia se dio la vuelta y activó un mapa estelar en la mesa central. Cobró vida con un zumbido, proyectando constelaciones parpadeantes sobre sus rostros. En el centro, Nipterus, el planeta que no debería estar ahí, dijo, señalando. La señal se originó en una zona muerta. No debería existir. Lo que significa que definitivamente existe, replicó Hayes. Las cosas que no deberían existir tienen la costumbre de ser tan inconvenientes como reales. Como para enfatizar su punto, la nave se sacudió. Una alarma grave y palpitante comenzó a sonar. No la que daba miedo, sino la que era medianamente molesta, la que generalmente significaba mal tiempo espacial o que habías olvidado cerrar el cajón de los snacks antes de despegar. Alerta de proximidad, dijo Barelia, ya en la cabina. Algo nos está rastreando. Hayes la siguió, murmurando. Genial. ¿No podemos pasar un día sin que nos persigan misterios cósmicos? La pantalla del visor cobró vida, revelando una nave pequeña y elegante, sin marcas, de color negro mate, que se movía como un depredador que ya se había saltado el almuerzo. Déjame adivinar, dijo Hayes. No es de los tuyos. Barelia la miró fijamente. ¿Eo? Es una clase sombra de anclaje temporal. Está siguiendo la señal del tatuaje. La mandíbula de Hayes cayó. ¿Anclaje temporal? ¿Como una nave que manipula el tiempo? ¿Eso es real? Es tecnología prohibida, dijo ella. Solo los remanentes de los traidores la siguen usando. Cal se levantó lentamente, entrecerrando los ojos. Nos ha encontrado. Él fue uno de nosotros una vez.
Uno del eco. Non. El cosecha. ¿Cosecha? Repitió Hayes. ¿Como datos o como órganos? Ambos. Hayes suspiró. Perfecto. No puedo esperar a conocer a este tipo. La nave volvió a temblar mientras el enemigo se acercaba, su contorno cambiando de forma antinatural, como si no pudiera decidir a qué segundo pertenecía. Hayes se agarró a la consola. Muy bien, dijo. Vamos a dejar atrás a una nave temporal en un carguero de basura unido con cinta adhesiva y malas decisiones. Barelia lo miró a los ojos. ¿Estás loco? Él sonrió. Gracias. Ahora, dale caña. Hayes nunca pensó que oiría gritar a una nave, pero el error honesto estaba emitiendo un sonido que solo podía describirse como una agonía existencial en re menor. El casco traqueteaba como una migraña. Las luces de advertencia parpadeaban en todos los colores del espectro del arrepentimiento, y algo en los paneles del suelo había empezado a golpear rítmicamente, como si la nave estuviera sufriendo un pequeño ataque de pánico. Barelia estaba a los mandos, sus manos volando sobre la cuadrícula de navegación con precisión mecánica. No podemos dejar atrás a un anclaje temporal, dijo sin mirar atrás. Su motor se desliza entre bolsillos temporales. No nos está persiguiendo. Nos está esperando a que lleguemos. Hayes parpadeó, atado al asiento del copiloto con una expresión que hacía lo posible por parecer sarcástica, pero que empezaba a inclinarse hacia la alarma. Vale, pero si nos está esperando, ¿podemos enviarle una nota diciendo que cancelamos todas nuestras citas futuras? ¿Quizás fingir nuestra propia muerte? O mejor aún, realistamente fingir nuestra muerte. Eso es compromiso. Detrás de ellos, Cal permanecía en silencio, con los ojos fijos en la curva de trayectoria de la nave clase Sombra en la pantalla. La nave no solo los seguía, se sincronizaba, reflejando sus movimientos como un reflejo que no quería ser reconocido. Se está alineando, murmuró Cal. Está intentando plegarnos en un bucle de memoria paralelo. Ese no parece un bucle divertido, dijo Hayes. Suena a uno de esos bucles en los que acabo hablando con una versión ligeramente más decepcionada de mí mismo. Los ojos de Cal brillaban débilmente ahora, la marca en su antebrazo pulsando en sincronía con la de Hayes. Tenemos que saltar. ¿A dónde? Preguntó Barelia, con voz calmada pero cortante. Aún no tenemos coordenadas para Nicerus. El sistema está oculto. Hayes rebuscó en el panel lateral, sacando un viejo y parpadeante chip de datos que parecía haber sido masticado por un animal pequeño con ansiedad eléctrica. ¿Recuerdas a mi amigo turbio de la estación Enter? Me dio esto hace años a cambio de no delatarlo por contrabandear abejas gelatinosas. Lo metió en la consola. Dijo que apuntaba a un mundo muerto que se niega a ser cartografiado. ¿Te suena? Barelia lo miró como si estuviera reconsiderando cada decisión de su vida que la había llevado a este momento. Aún así, el sistema de navegación parpadeó y luego sonó con un entusiasmo inesperado. Coordenadas aceptadas, dijo la computadora alegremente. Advertencia, el destino puede no existir. Proceder de todos modos. Hayes sonrió. Siempre. Las estrellas de fuera se retorcieron mientras el motor de la nave comenzaba a cargarse, arrastrando la gravedad y la razón consigo. Barelia se abrochó el cinturón. Cal simplemente cerró los ojos. El salto los golpeó como un latido lateral. Una sacudida instantánea a través de un lugar que olía débilmente a ozono y déjà vu. Por un segundo, el error honesto dejó de existir. O quizás existió en todas partes a la vez. Cuando la nave volvió a la coherencia con un golpe seco, el silencio que siguió fue tan completo que se sintió mal. Afuera, Nycterus se cernía. No era un planeta. Era un secreto que había olvidado cómo permanecer enterrado. Nubes negras y violetas se arremolinaban sobre una superficie dentada con picos de obsidiana y cañones plateados. Relámpagos se arqueaban entre monolitos, no por el clima, sino por pura inestabilidad temporal. El planeta brillaba en los bordes, parpadeando entre fotogramas de la realidad como si estuviera cargando. Hayes parpadeó. Tengo preguntas. ¿Cómo? Todas. Barelia se inclinó hacia adelante. Su voz se había suavizado, casi reverente. Es aquí. La última estación del eco. La bóveda yace bajo las agujas cenicientas. Cal se movió. No estará desprotegida. Por supuesto que no. Eso habría sido demasiado conveniente. La nave volvió a temblar, esta vez por algo no mecánico. Una presión psíquica,
como un recuerdo intentando abrirse paso a zarpazos hacia el presente. Hayes se agarró la cabeza. ¿Alguien más oye susurros? Barelia asintió. Es la bóveda. Recuerda. Apenas recuerdo la combinación de mi taquilla, murmuró Hayes. No estoy equipado para una arquitectura basada en la memoria. El descenso fue duro. La nave luchó contra ellos todo el camino, protestando por cada metro como si estuviera negociando los términos de su rendición. Pero lo lograron. El error honesto aterrizó en una grieta entre dos agujas dentadas. Un campo de polvo luminoso se arremolinaba afuera, suspendido en el aire como polvo de estrellas congelado en sus pensamientos. Hayes, todavía abrochándose un chaleco con más bolsillos que propósito, se volvió hacia los demás. Vale, ¿cuál es el plan? Entramos en la antigua bóveda de memoria, desvelamos los secretos de una civilización perdida y esperamos que nadie sea poseído por un bibliotecario fantasma brillante. Barelia cargó su arma de mano bruscamente. Cal abrió la escotilla. Una luz fría entró, y con ella, el sonido de algo que no era exactamente viento, algo más antiguo. Hayes suspiró. Por supuesto. Las bóvedas nunca vienen con folletos. La luz de afuera no era luz. No realmente. Brillaba como un recuerdo, pálida y plateada, sin proyectar sombras y haciendo que los acantilados de obsidiana de Nycterus parecieran suspendidos en el pensamiento en lugar de anclados en la materia. Hayes pisó el suelo e inmediatamente se arrepintió. El terreno, o lo que fuera que pasaba por suelo, tenía la consistencia de ceniza fina y la temperatura de la pared trasera de un congelador. Sus botas se hundieron 1 centímetro y sisearon suavemente, como si se disculparan por existir aquí. Este lugar se siente como si estuviera esperando algo, dijo, revisando su escáner, que había decidido apagarse de nuevo sin más. Probablemente no a nosotros. Definitivamente no son buenas noticias. Barelia se movía silenciosamente a su lado, sus largas orejas moviéndose ligeramente como si captaran sonidos que Hayes no podía oír. Su mano flotaba cerca de su arma. No solo está esperando, murmuró. Está escuchando. Detrás de ellos, Cal caminaba con la calma inquietante de alguien acostumbrado a existir en los márgenes del tiempo. La marca en su antebrazo, tan parecida a la de Hayes y Barelia, volvía a pulsar, pero más lentamente ahora, rítmica, como si hubiera encontrado su canción. Se adentraron más entre las agujas cenicientas, cada formación más alta que un rascacielos y con forma de huesos de catedral. Extraños glifos se grababan en la roca a su paso. Líneas luminosas que aparecían donde antes no había ninguna. Hayes señaló una. ¿Entonces, son runas o solo un grafiti espacial muy enfadado? Cal no respondió. Estaba mirando un imponente arco más adelante, su curva doblada imposiblemente hacia adentro, formando una puerta que brillaba en los bordes como un espejismo de calor. Dentro había oscuridad, no vacía, sino comprimida. Algo detrás respiraba de una manera que no tenía sonido pero sí mucha presencia. Hayes entrecerró los ojos. Eso parece una idea terrible. Vamos a atravesarla, ¿verdad? Sí, dijo Barelia, dando un paso adelante. Fantástico. En el momento en que pasaron bajo el arco, el mundo cambió. No explotó, no se derritió, se desplazó. El frío había desaparecido. También la gravedad. Hayes flotó por un segundo, agitando los brazos, antes de que un campo suave lo colocara en su sitio como una canica sobre terciopelo. Estrellas, antiguas, pasaron flotando ante sus ojos, cada una parpadeando un recuerdo, un nombre, un rostro que no conocía, pero que de alguna manera sí. Estaban dentro de la bóveda. La cámara era vasta, imposible de medir. Las paredes eran un concepto abstracto aquí. La arquitectura parecía interpretativa. Hayes vio una escalera donde Cal vio un puente. Barelia caminaba sobre la nada como si fuera algo. Está reaccionando a nuestras mentes, dijo Cal. Nosotros le damos forma. Ah, bien, murmuró Hayes. Espero que le gusten los desayunos caóticos y los problemas emocionales no resueltos. En el centro del espacio flotaba un nodo cristalino, tan alto como una persona y con forma de espiral contraída hacia adentro. De sus bordes sangraba energía, finos hilos de luz azul y dorada que se tejían en el aire como seda de araña. Pulsaban al ritmo de los tatuajes en sus brazos. Este es el núcleo, dijo Barelia. Su voz era más baja ahora, respetuosa, como si temiera hablar demasiado alto en una biblioteca donde los libros podían borrarte. Cal se acercó a él, sus dedos rozando uno de los hilos de luz.
Imágenes explotaron por toda la bóveda, hologramas, recuerdos, ecos del eco. Campos de batalla ardiendo, humanos y alienígenas de pie, codo con codo, en unidad. Un sistema estelar desmoronándose en guerra. Y en el corazón de todo, una mujer con orejas largas y ojos como el crepúsculo, levantando la mano en señal de paz y siendo abatida. Varelia se estremeció. Esa es mi madre. El recuerdo cambió. Apareció el traidor, encapuchado, sin rostro, pero de alguna manera familiar. Hayes se inclinó más. Esa silueta. ¿Por qué se parece a? Entonces la bóveda gritó. No un sonido, sino una presión profunda y antigua, como si el propio planeta gimiera. Una onda desgarró el espacio, y el aire, o lo que fuera, se distorsionó. Las imágenes de los recuerdos se hicieron añicos como cristal, reformándose en algo nuevo. Una advertencia. Un vistazo a un futuro. El traidor desenmascarado. El universo fracturado. La bóveda ardiendo desde dentro. Cal se tambaleó. Ya ha empezado. Está usando los fragmentos para reescribir puntos fijos. Varelia sacó su arma. Lo detendremos aquí. Hayes levantó una ceja. Claro. ¿Y cómo exactamente luchamos contra alguien que edita la realidad como un autor aburrido? Cal respondió, con voz hueca. Anclándonos en la verdad. Hayes parpadeó. Bueno, yo tengo algunas verdades. Estoy confundido, ligeramente aterrorizado y profundamente incompetente. La bóveda volvió a pulsar. Una puerta se abrió en la pared del fondo. Real, esta vez. Pesada, metálica, con la cresta del eco grabada. Dentro, algo aguardaba. Hayes suspiró, cargando su blaster. Si esta puerta lleva a un salón acogedor con snacks gratis, le escribiré personalmente una carta de disculpa al universo. Entraron. La confrontación final había comenzado. La cámara más allá de la puerta no era una habitación. Era un punto de convergencia. El espacio se plegaba sobre sí mismo. El tiempo se estiraba como la piel de un tambor. El suelo no existía y, sin embargo, sostenía sus pasos. Las estrellas giraban lentamente en el techo negro, distantes y desaprobadoras. En el centro, de pie sobre una plataforma fracturada que flotaba como si la gravedad fuera una sugerencia educada, estaba el traidor. Parecía casi humano, alto, delgado, sus rasgos familiares de esa manera extraña que ponía en alerta los instintos de Hayes. Llevaba la cresta del eco duodécimo en el pecho, pero su luz parpadeaba, corrupta, como si recordar lo que una vez representó le doliera. Hayes dio un paso adelante, sus botas resonando en un espacio donde los ecos no deberían existir. Vas un poco demasiado elegante para una traición. El traidor se giró, y Hayes vio su propio rostro. No idéntico, pero cercano, la estructura ósea, la boca, incluso la misma nariz torcida que se había roto contra una compuerta de carga a los 12 años. Pero era más viejo, con ojos más afilados que habían visto demasiado y lo habían archivado todo como recibos de malas decisiones. Por supuesto, masculló Hayes. El universo tenía que darme un gemelo malvado. Un movimiento clásico. Tú eres la sombra de mí, dijo el hombre, su voz como terciopelo sobre metal. Una de cientos esparcidas por el tiempo. Pero tú viviste, y también la marca. Cal se puso al lado de Hayes, con el rostro sombrío. Una vez se llamó Elión, el archivista del eco. Se volvió contra nosotros cuando la bóveda le negó el acceso completo. Creía que el conocimiento debía ser reescrito, controlado. Los ojos de Elión brillaron. Tú lo llamas traición. Yo lo llamo edición. El universo está hinchado de sufrimiento. ¿Por qué no recortar los peores capítulos? Varelia levantó su blaster. Asesinaste a mi madre. La liberé, dijo Elión. Estaba encadenada al orden, al equilibrio. Habría vivido para verlo todo desmoronarse. La bóveda pulsó detrás de ellos. Respondía no solo al pensamiento, sino a la convicción, a la emoción, a la elección. Hayes dio un paso adelante. Le temblaba la mano, pero mantuvo la voz firme. He visto tu versión de la paz. Planetas en llamas, líneas temporales colapsando. No estás editando el dolor. Lo estás embotellando y vendiéndolo con otro nombre. Elión ladeó la cabeza. ¿Y crees que un carroñero, un fantasma y una medio soldado pueden detenerme? Hayes exhaló. Sinceramente, no. Pero tengo amigos muy tercos y una brújula moral estúpidamente persistente.
Con eso, levantó el brazo. El tatuaje resplandeció. Esta vez, no solo. Las marcas de Barelia y Cal se encendieron al unísono, proyectando una luz que era como un recuerdo reafirmándose en el presente. La bóveda respondió. Zarcillos de energía se extendieron, envolviendo sus muñecas como enredaderas curiosas. El suelo se agrietó. Elión levantó la mano y la realidad cambió. La cámara se dobló a su voluntad, volviendo sus recuerdos contra ellos. Hayes vio a su padre de nuevo, los ojos vacíos, las palabras que nunca llegó a decir. Se vio a sí mismo fracasando, cayendo, rindiéndose. Pero apretó los dientes. Buen truco, dijo. Pero ahora sé quién soy. Presionó la palma de su mano contra el núcleo de la bóveda. Hubo un destello, puro, silencioso, cegador. Luego, silencio. Cuando la visión regresó, Elión estaba de rodillas. La bóveda zumbaba con una armonía grave y resonante. La corrupción había desaparecido. La marca en el brazo de Hayes se desvaneció suavemente hasta volverse plateada. Cal se tocó el pecho, con expresión pacífica. El bucle está cerrado. Hayes retrocedió, respirando con dificultad. ¿Se ha acabado? Barelia bajó su arma. Sí. La bóveda pulsó una última vez. Una puerta se abrió. No física, sino posible. Un nuevo camino. Un mensaje llevado por el pensamiento, los guardianes aún permanecen. Cal se volvió hacia ellos, sonriendo débilmente. Tengo que irme. La bóveda todavía necesita una voz. ¿Estás seguro? Preguntó Hayes. Tenemos snacks. Viejos, pero técnicamente todavía son comida. Cal se rió entre dientes. Llevas el caos como si fuera un don. Sigue siendo impredecible. Y entonces desapareció. Se plegó en la luz, de la misma manera que los recuerdos a veces se desvanecen pero nunca se esfuman. Regresaron a el error honesto en silencio. Mientras dejaban Nitterus, el planeta brilló y luego se desvaneció lentamente de todos los instrumentos, una vez más oculto, esperando. Más tarde, mientras las estrellas giraban afuera y la nave retumbaba de forma reconfortante, Hayes estaba de pie junto al visor. Barelia se unió a él. Has cambiado, dijo ella. Él sonrió, cansado pero más ligero. Supongo que finalmente dejé de huir. Fuiste valiente, añadió ella. Por favor, no lo vayas diciendo por ahí, dijo Hayes. Arruina mi marca personal. Ella se rió. Se rió de verdad. Hayes la miró fijamente. Acabas de... No lo arruines, le advirtió ella, sonriendo débilmente. Él volvió a mirar las estrellas. Parecían más tranquilas ahora. No era un héroe, pero había hecho algo que importaba. Y en el vasto y caótico desorden del espacio, eso era suficiente.